La reina del cielo es la gran enemiga de Dios. Sí, puede ser que esto te sorprenda, pero es que la reina del cielo es una invención babilónica. Hoy seguiremos estudiando sobre este interesante tema, así que quédate con nosotros, porque vale la pena saber esto para no ser engañado. Muchos creen de que el reina del cielo tiene que ver con María, pero no es así. De hecho, Dios aborrece la adoración a la reina del cielo. Por favor, lee conmigo en el libro de Jeremías, en el capítulo 44, y mira lo que dice el verso 16. Aquí el pueblo está en rebeldía contra Dios y dicen: no escucharemos de ti la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová. Esto se lo dicen al profeta Jeremías. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Entonces tuvimos abundancia de pan, fuimos felices y no vimos mal alguno. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta de todo, y por la espada y el hambre somos exterminados. Y cuando nosotros ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos esto para tributarle culto o le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Estaban hablando las mujeres del pueblo de Dios que se rebelaron contra Dios y dijeron: no queremos palabra de Dios, vamos a hacer nuestra propia palabra. Porque eso es lo que produce la adoración a la reina del cielo. Es hacer a un lado la palabra de Dios para que la palabra que yo considero mía, pero que realmente es de Satanás, sea la que rija mi vida. Hay un gran problema ahí. Como estuvimos estudiando en el tema pasado, Nimrod había fundado esta religión en contra de Dios, esta ciudad en contra de Dios, llamada Babilonia. ¿Y qué había hecho con ella? Bueno, había fundado una religión en la cual él se convirtió en el Dios Rey del cielo, representado por el sol. Y su esposa Semiramis al morir fue la reina del cielo, representada por la luna. Así que la reina del cielo nada tiene que ver con el cristianismo, nada tiene que ver con la Biblia, nada tiene que ver con la Virgen María. No, es una invención babilónica. Y el hijo de ellos, Tamuz, que también esa adoración se condena en las Sagradas Escrituras, fue considerado el Dios Hijo. Y así se formó esta falsa trinidad, esta falsa deidad, quienes supuestamente gobernaban el cielo. Pero estaban, como vimos en el tema pasado, en oposición a Dios. Mira qué interesante, sí, como el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y verso 5 se refiere a Babilonia, a esta religión, ya no necesariamente a la ciudad como tal, sino a la religión que se fundó en base a esa ciudad por parte de Nimrod. Dice el verso 5, en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, Babilonia había dado hijos. Miremos un poco la historia. Estábamos viendo de que en Génesis 11, cuando se da la destrucción de la Torre de Babel por parte de Dios, todos ellos con sus distintos lenguajes ahora, porque de ahí surgieron los distintos lenguajes, los distintos idiomas, se esparcieron por toda la tierra. Pero ellos ya iban con la religión que Nimrod les había enseñado, la religión babilónica. Por eso es que en la Biblia nosotros siempre encontramos solo dos tipos de religiones. Siempre son solamente dos grupos: la iglesia de Dios, la iglesia que no es de Dios, la iglesia de Satanás. Y cuando hablamos de la iglesia de Satanás, no nos referimos únicamente a la que se autodenomina iglesia satánica, sino a aquella que se opone contra Dios, contra las enseñanzas de Dios, que como ya vimos en Jeremías, hace a un lado la palabra de Dios para poner la suya propia. Solamente hay dos iglesias: ovejas, cabritos, trigo y cizaña, los de la derecha, los de la izquierda. Solamente a lo largo de todas las escrituras encontramos dos grupos. Así que no creas que hay muchas religiones como alguien te podría hacer creer. La Biblia enseña que solamente hay dos iglesias. La Biblia enseña que solamente hay dos religiones.
Está la iglesia que es representada por la mujer de Apocalipsis 12, vestida del sol de justicia que es Cristo, sobre la luna, cimentada sobre la luna que representa la palabra de Dios. Y está la otra iglesia representada por esta mujer ramera escarlata que se llama Babilonia. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, cuando nosotros vamos a Egipto y estudiamos la mitología egipcia, nos damos cuenta que es la misma religión que Babilonia. No hay otra. Es exactamente la misma. Ahí en Egipto nosotros encontramos que el dios supremo se llamaba Osiris, que luego pasó a ser el dios de la muerte, ¿verdad? Cuando recibió la traición, pero él era el dios supremo. Su esposa era Isis, que también era llamada la reina del cielo. La adoración a Isis era muy fuerte. Y el hijo de ellos era Horus, el dios que todo lo ve. Y si tú lees en el libro de los muertos, un libro religioso del Egipto antiguo, tú te encontrarás que Horus era el encargado de hacer el juicio delante de Osiris de todos aquellos que habían muerto. Como puedes ver, están tratando de quitar el lugar de Cristo, las funciones que Cristo hace. Porque en la Biblia se nos dice de que el Padre a nadie juzga, sino que ha confiado todo el juicio al Hijo. Entonces, vemos cómo Satanás en su religión babilónica en Egipto hace una falsificación. De hecho, otro nombre de Horus era Tot. De ahí viene el nombre de Egipto, Egiptot, que quiere decir adorar a Tot. Pero es la misma religión babilónica. Dios Padre, Diosa Madre, Dios Hijo. Cuando nos vamos a Canaán o hacia Fenicia, en toda esa región, nosotros encontramos lo mismo, esa falsa trinidad. El Dios Padre se llamaba El. La diosa madre se llamaba Astarot o Astarte. Y el Dios Hijo se llamaba Baal, cuya adoración es muy condenada en las Escrituras. Y exactamente igual que con Babilonia, la reina del cielo, tanto en Fenicia, en Canaán, en Egipto, tenía la función de ser la que daba las cosechas, la que daba la abundancia, era la diosa de la abundancia, por eso le tributaban tanto honor a ella. Y sigue sucediendo lo mismo. Cuando nos vamos a Grecia, en Grecia la reina del cielo toma el nombre de Artemisa, que luego los romanos le dieron el nombre de Diana. De hecho, una de las 7 maravillas del mundo antiguo era el templo de Diana. Y nosotros leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles en la Biblia que Pablo tuvo una fuerte controversia en Éfeso, donde estaba el templo de la diosa Diana, y ellos gritaban: "Grande es Diana de los Efesios". Igual que en las otras culturas, como en Fenicia, ¿verdad? Diana, Artemisa, Astarte, Astarot era representada con muchas glándulas mamarias de su cintura para arriba, porque era la diosa que daba la fertilidad. Cuando nosotros vamos hacia la mitología nórdica, encontramos algunas diferencias, pero siempre encontramos al Dios Padre, Odín, a la diosa madre, Freya, y al Dios Hijo, esta vez Thor. ¿Y sabes lo que dice la mitología nórdica de cómo habrá de acabar el mundo? Dice de que hay una serpiente que rodea la tierra y que al final Thor, el Dios Hijo, se enfrentará a esa serpiente y que esa serpiente morderá a Thor y lo matará, pero que a la vez él matará a la serpiente. ¿Recuerdas lo que Dios dijo acerca de lo que haría Jesús? En Génesis 3:15 dijo que esa serpiente que representaba a Satanás habría de morder el calcañar de Jesús mientras él le aplastaba la cabeza, y eso tuvo su cumplimiento en la cruz. Pero no todo termina ahí. Cuando nos venimos a los pueblos originarios de América, nosotros encontramos dentro de la mitología náhuatl algo muy interesante. Encontramos al Dios Padre, que era el Dios Sol, Totuani. Y encontramos a la diosa madre, Coatlicue, y era la madre de todas las estrellas. Y cuando murió Totuani, el Dios Padre, le dijeron a Coatlicue no se podía casar. Recuerda lo que habíamos hablado en el capítulo anterior acerca de Semirami. Pero ella recibió la visita de un pájaro, y ese pájaro dejó caer una pluma en su muslo. Y resultado de eso ella quedó embarazada. La misma historia que con Semirami. Y cuando ella tuvo a luz a un hijo, dio a luz a Huitzilopochtli, el dios colibrí, que venció a todos los otros dioses. Era el Dios Hijo. ¿Y sabes qué dice la mitología náhuatl? Huitzilopochtli se sacrificó para salvar a la humanidad dándole vida al sol.
Como puedes ver, la religión babilónica se ha extendido a lo largo de la historia y a lo largo de la geografía. Como dice la Biblia, madre de todas las rameras. Y hoy Babilonia sigue vivita y coleando. Y hoy Babilonia ha infectado a la cristiandad, al cristianismo. Se ha tomado el nombre de Cristo para decir que es la misma iglesia de Dios, cuando realmente la ha infectado por dentro, como hizo Nimrod. En nuestro próximo capítulo veremos cómo surge Babilonia tomando el nombre de cristiano y en vez de un cristianismo funda la cristiandad oponiéndose a Cristo Jesús. Hasta la próxima.